Ceneices. En este video vamos a compartir un fragmento de la entrevista que le hicieron a Martín Palermo en la televisión, en ESPN, y la verdad que Martín es una eminencia, una leyenda, siempre deja una enseñanza cuando habla y es alguien que se nota que ama a Boca y que siempre da lo mejor de sí en todo lo que hace. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y vamos Boca, carajo. Lo que yo era tan exigente conmigo mismo, a veces el jugador no lo siente, entonces... Claro, pero Martín, ahora vos sos entrenador y a ver, cuando vos le vas a hablar a un delantero, el delantero te cree ahí alto, porque te cree a vos. Ahora, cuando le hablas a un defensor o cuando hablas a uno del medio, que vos no jugaste, o vos tenés tu gente que se encarga del medio, se encarga de lo... Sí, me gusta hablar con todos, ¿no? Pero tengo los que trabajan con la defensa, entonces él me ayuda en base a trabajar sobre correcciones o movimientos que más allá de que yo los tengo que saber, o yo qué es lo que quiero del defensor, del central, del lateral. Capaz yo voy y le digo al lateral, no me pasé tanto al ataque, quédate. Y va el que trabaja con la defensa y le dice, pasame todos los tiros. Claro, entonces, claro. Entonces lo hablamos como para que coincidamos, porque el mensaje tiene que ser claro y no confundirlo al jugador. Pero sí, seguramente que el delantero, y aparte ese era mi problema de cuando empecé como entrenador, de que me enfocaba mucho a ir a trabajar con los delanteros todo el tiempo. Claro. Y descuidaba, más allá que tenía la gente que trabajaba en la parte defensiva, los volantes y eso, pero mi obsesión era los delanteros y definí de esta manera. Y después me di cuenta que también era un problema de que esto, como decía Kai, yo quería transmitirle toda mi forma a los delanteros y a su vez al resto del plantel, cómo entrenarse, prepararse. Pero después entendí que las cabezas y el jugadores son todos distintos. Pero mejorado, digamos. A ver, Ronaldo mejoró. Pellegrino hizo un carrera. Sí, a ver, desde que empecé en Godoy Cruz, que lo tenía a Salina, a Óbolo, que eran nueve como vos. Chacarita, Rodrigo Salina. Sí, Rodrigo Salina. Sí, claro. Que hasta muy poco estuvo. Sí, volvió a Chacarita ahora, sí. Después, cuando estuve en Arsenal, lo tuve a Furch, lo tuve a Caraglio. 9-9. Furch, grandote como vos. Sí, que ahora volvió a Banfield. ¿Te gusta vos jugar con un 9-9? Sí. El goleador. Pasa que en la evolución que hay en el fútbol, el 9 parece que tiene que tener otras características de ese juego asociado. ¿Y está bien o no eso? Sí, hay que trabajar. A ver, vos a un Palermo, vos tenés un Palermo, ¿le pedirías asociate más o decir Palermo? No, trataría de, como a mí me costó, más que nada cuando fui en la época a España, que era mucho más eso, el juego asociado o a la intensidad que iba la pelota, y a mí me costó mucho esa adaptación a esa manera de jugar. Yo tuve que trabajar sobre eso y adaptarme a ese fútbol. Hoy, en la realidad, es que hace que los delanteros tengan que trabajar y busques características. ¿Que cambió el fútbol, vos decís? Sí. De aquel Boca, ponele de Bianchi, al tiempo modernos. Se juega a otro ritmo. Yo veo que el jugador pasa la pelota con, no sé, no es que se entrena distinto a antes. El jugador, las canchas, la manera de entrenarse a los trabajos con pelota, lleva a que el golpeo del jugador y la recepción y el control, que todo el control orientado, cómo pasás la pelota, cara interna, bueno, todo eso ha perfeccionado la técnica del jugador hoy en día. ¿Vos hubieses sido mejor hoy? ¿Quién? Hoy, ¿vos hubieses sido mejor de lo que fuiste? No sé si mejor, pero seguramente me podría haber facilitado en esos trabajos que cuando yo llegué a España me costó mucho. Ajá. Porque acá las canchas no eran lo mismo. Allá ya del primer día, el primer entrenamiento, te mojaban la cancha y le pegaban, y yo cuando la controlaba se me iba 5 metros y yo digo, la tengo que ir a buscar allá. Y hoy es controlar y la pelota te queda ahí 1 metro como para enseguida dar un pase. ¿Por qué? Porque hoy el fútbol es a veces a jugar a 2 toques, un toque, y es todo mucho más dinámico. Antes era el que el jugador no le condiciones tanto de querer gambetear, querer conducir. Mirá esa foto ahí con Bianchi, aquí con Miguelito, allá con Esqueloto, todos entrenadores.
¿Qué te gustaría tener de Bianchi? ¿O qué crees que podés tener de Bianchi hoy como técnico? No, fue uno de los primeros que cuando empecé más copié a la forma, el trato, la cercanía. Lo que pasa es que esa cercanía que yo tenía al principio era más de jugador, no de técnico. Entonces era lo que me condicionaba, o quizás a los chicos que empecé a dirigir en Godoy Cruz y Arsenal, era como que ellos me seguían viendo como el jugador. No era la figura Palermo entrenador. Lo veían el goleador histórico. Claro, entonces costaba eso, y aparte yo era de que me metía en los trabajos, había definición y yo me ponía a definir con ellos. Entonces, ¿Y está mal eso? Yo veo que el Cholo Simeone a veces lo hace, por ejemplo. no estaba mal. Lo que pasa es que era yo me había retirado en 2011 y fin del 2012 agarré Godoy Cruz. Y era muy reciente, entonces, y yo también, había un reducido y falta uno, y era yo el que faltaba. ¿Te jugó en contra al principio, Martín? ¿Te jugó en contra, sentí? Después me fui dando cuenta que más allá de que lo lindo que el jugador sentía que yo estaba cerca, quería estar ahí en los trabajos, pero ayudándolos también a mejorar, veía que después el respeto estaba, nadie me faltaba el respeto, había esa distancia de entrenador-jugador, pero yo la veía, con el tiempo entendí que era muy cercana. Claro. A mí me gusta estar hoy presente, desde el más chico al más grande, estar encima, saber lo que más pueda, no solamente jugador dentro de la cancha de entrenamiento, sino fuera también. ¿Jugaste contra Esqueloto como técnico? ¿Jugaron? Sí. Sí, ahora Sí, ahora. Sí, Sí. un montón. ¿Y? ¿Cómo está el historial? Estuvo parejo. Hubo el problema en Lanús, Es verdad. cuando nos ganaron el último minuto 3-2, que Merlo era el árbitro y Qué escándalo, un Arsenal. Que no termina más. primero le echan al Pato, Sí. después me echan a mí, nos vamos y cuando volvemos escuchamos el 3-2 en la última jugada, Sí. y el profe nuestro lo entró a correr a Merlo. Me acuerdo. Se armó ¿Cómo se repite lindo. Esqueloto. Y los esqueletos estaban allá, o sea, como se reían. Y después nos enfrentamos. Vélez y Olimpia ahora. Sí, hace 4 nos hicieron, nos mataron. Me echaron. Pero Seiste campeón. En Olimpia campeón. Sí. A mí el tuplatense me encantó. Me encantó, no puedo coronar. Me quedó Seba. Ese Godoy Cruz, vos dirigiste en Godoy Cruz y para mí en Godoy Cruz hiciste un muy buen laburo en Godoy Cruz. no fue malo, porque hablando estaba hace mucho tiempo. complicado. Sacamos gran cantidad de puntos. Después fue Almirón que lo terminó salvando. Ujú. Pero se hizo una buena campaña, ¿no? Era mi primera experiencia. Pero nada, creo que hay una evolución, una madurez que te lleva el día a día Sí, hoy de sos estar. otro. Eso justamente te quería preguntar, Martín, porque me quedé enganchado, que vos mismo eras todavía el 9. ¿En qué momento te bajaste vos del póster? O sea, te bajaste vos del póster de jugador y te pusiste ya definitivamente el traje del entrenador. No, ¿Recordás en qué momento, en qué equipo fue eso? Y fueron esos 2 años y medio en Unión Española, en Chile. Fue como también irme acá del país y irme Claro. a otro país, otro fútbol. Me conocían, obviamente, pero quizás ya era eso, que me vieran como el entrenador. Y ahí con Unión Española también. Salimos segundo, un campeonato atrás de Colo-Colo, salió campeón Colo-Colo, lo clasificamos 2 veces a pre-Libertadores. También fueron 2 años muy buenos, y que eso me dio la posibilidad de después, al siguiente año, 2019, ir a Pachuca, a México. También fue otra experiencia de conocer otras mentalidades, otra idiosincrasia de cómo viven el fútbol. Y vas viendo que como se vive acá, no hay en ninguna parte del mundo. ¿Y es bueno eso? Hay una parte buena y otra... a veces la pasión nuestra pasa de rosca, y después vos vas a México y están los hinchas de un equipo u otro, así, se pasan la cerveza y no pasa nada. Es un espectáculo. Y acá eso, ¿cómo no lo puedes hacer? Pero lo lindo después, acá
te mueve, salís a la cancha hoy hasta como entrenador y te moviliza todo. Imagínate si seguiría existiendo la posibilidad de que vuelvan los visitantes Sí. y ese marco de público, de un clásico y todo eso, no hay más, Quedarlo. no hay más. Como técnico, vos dijiste recién, y hoy, aún siendo entrenador, se te moviliza. ¿Nada te moviliza más como jugar? No, No. estar adentro y jugar y ver correr la pelotita y vos correrla atrás, no tiene explicación, lo tenés que vivir. Hoy hasta a veces jugás con tus amigos y lo disfrutás, Claro. no a ese nivel, pero hoy acá afuera es distinto, es distinto. ¿Qué es hacer un gol? Es todo para mí. Aparte, te das cuenta que en ese segundo la felicidad que lográs en tantas personas, ¿no? Y vos lográs eso, movilizar a tanto y que después la gente te diga, no sabés lo que me abracé con mi viejo en tu gol, nos abrazamos, lloramos. Y decís, a mí eso te conmueve, y vos decís, solo por un gol, y a lo que une, ¿no? El fútbol en relación a un gol, y que yo viví de eso, viví del gol. Si no la metías, ¿te ponías mal? Sí. Pero el equipo ganaba, Sí, pero te ibas loco. sí. Sí. Total. Sí. Sí, yo quería hacer hacer goles en todos los partidos. Ganábamos, estaba contento, sí, pero había algo que me había faltado. Más allá que también, pues decir, no, pero jugaste un buen partido, diste una asistencia. Yo quería hacer gol. Al goleador que no la está metiendo, como técnico, ¿te lo sostiene? Sí. Sí. Tenés que tener ese respaldo, obviamente según quien sea, porque a veces si es un chico, lo condicionás más y tenés que ir manejándolo. Pero si es una experiencia que Tuviste 10 tiene... partidos A ver, pero con Julio Facciones. 10 Sí, partidos el último tuviste. semestre mío yo ¿No estuve... la metías? Y te No. sostenía, Falcione te sostenía. Sí, Igual y ya a- era una leyenda. yo ya sabía que aparte como estaba el segundo tiempo, a los 15, 20 del segundo, me sacaba Sí. Julio. No porque no venía haciendo goles, sino porque yo ya también con el tema de la rodilla no me podía entrenar bien en la semana y no llegaba a los 90 minutos en plenitud. Entonces, y condicionado a que no hacía goles, y yo ya sabía que arrancaba el segundo tiempo y tenía 15, 20 Ay. minutos y si no ya sabía que me... ¿Juega en la cabeza eso? Y sí, también. Imagínate, ya me pasaron 45 y no la pude meter en el tercer partido, en el cuarto, en el quinto. Y en los segundos tiempos más ansiedad me agarraba. Viste que Cavani tuvo una racha y la metió ahora. Y lo sostuvieron. O sea, él no salió un día medio caliente, pero ¿lo hubiese sostenido Sí, también? y a mí me pasaba también en esa racha, hasta que lo hice, que cuando me sacaba decía, no me saqué, que a ver si lo hago en este partido, aguantame esos últimos 30 minutos. Y decía, porque lo quiero hacer, sentía. Me acuerdo que lo hice en cancha de Huracán, un pase de Choco Mouche Alves. atrás. Con el Choco Alves, en la cancha de Huracán. Hubo ahí una discusión. Con el Que Choco me Alves sacó, fue. sí. Pero no, Pensé que iba a pero... hablar- Pensé que iba a hablar de eso, porque fue en la cancha de Huracán. No, en la cancha de Huracán es que vuelvo a hacer el gol. Pero... Y hasta le pegué con miedo. Imagínate, me da el pase atrás y estaba el Mirá. arco solo porque el arquero había quedado ahí y le pegué y la pelota iba así. Y uno... Con miedo. Siendo Palermo, que Sí, tenías 1000 goles. Claro. que me la sacaba. Pensé que el defensor me la sacaba. ¿Viste Y... la desconfianza? No, increíble. Increíble, un tipo que... Pero cuando estaba con confianza, con lo que le pegás, entra. El optimista del gol. O sea, si tenés un 9 que no la está metiendo, vos lo bancás. Sí. Hay un límite, ¿no? Pero No, sí, obviamente. Más si el equipo no gana y eso es más complicado cuando no conseguí resultado. Ahora, ganás todos los domingos, fiesta, todo, y el 9 no la mete y la van metiendo otros, no pasa nada. El 9 dentro de todo pasa desapercibido. Claro, pasa Pero desapercibido, el ¿verdad? tema es cuando el equipo no gana, ¿a quién le cae? Es lo mismo que o es el 9 que no la mete O el arquero. o el arquero. Claro. Porque el Le equipo hacen no goles. gana y le hacen goles. Y Los dos puestos. el arquero tiene la culpa en esto. Y los demás pasan. El central se puede equivocar, pero no es tanto. Para el arquero, el equipo pierde y no te salva partido. Lo Apuntamos ¿Tenés que al tener arquero. suerte para meter goles también? Sí, obvio. Esa cuota la tenés que tener.
Hay goles que yo lo he hecho, no es que solo fue esperar la suerte. Yo lo buscaba permanentemente el gol. Ahora después hay un gol que me acuerdo que patea Bataglia y yo estaba ahí y me pegó en la punta del pie y me terminó entrando a mí. Y me lo contaron a mí. Está dentro de Lo gritaste vos. un partido también de Copa de Colo-Colo, no sé quién patea de afuera, y me pegó a mí acá y se la debió el arquero. Y el de la selección que te quedó ahí también. Sí, bueno. Ahora vamos, Hiciste a tirar a Maradona casi que El un mata. panzazo Casi se ahoga con el agua Casi que se había. ahoga. Increíble. Ahora, Martín, Hermoso. ¿tu vida es una película o un libro? Si tuvieses que volver y vos pudieras elegir a un día de tu carrera, ¿a cuál volvés? ¿A los goles al Madrid? ¿A ese gol histórico en la selección? ¿Al que hiciste en el Mundial en Polo One? Al muletazo. ¿A cuál volvés? Y ¿Al eso muletazo? No, y bueno, pasa que si empezamos a. Yo creo que el de partido con River es muy recordado porque era River, porque era mi vuelta Claro. de la lesión, mi primer lesión. Los 2 goles al Real Madrid en una final intercontinental. Con los increíble. jugadores que había. Claro. Y después lo de gol a Perú y mi gol en el Mundial a mis 35 años. Son esos 4 momentos Increíble. que Diego te premió ahí, Martín, en donde por ir al Mundial. y cuando me llama por teléfono y me dice, mirá que estás en la lista, yo no, gracias Diego, qué gracias, hoy hiciste el gol con Perú, me pedí gracias, no, bueno, nos vemos, deja hinchar las pelotas, viste como era Diego, y nada, creo que fue lo más lindo que me pudo haber pasado, vivir un mundial después de tanto tiempo que me había pasado del 99 con la selección. Pasaron muchas eliminatorias, muchos mundiales y yo nunca más volví a estar. 10 años. Y bueno, después de 10 años volver a estar. Una década. Y encima además, mete el gol en el Mundial en una noche fría después. Ahora, Polo es One. increíble, es Polo One, es increíble porque Martín tiene una historia como jugador inobjetable. Ahora, esa historia como jugador se puede trasladar, por ejemplo, a sus jugadores. Yo creo que muchas se las puede trasladar. A mí me gustaría que me cuentes, porque no sé si lo habrás hablado con tus jugadores, tener un técnico que jugó, metió 300 goles. A ver, es impresionante. Es riqueza pura. El día previo a jugar contra el Real Madrid, que Bianchi no los hace ir a hacer la entrada, a reconocer el estadio porque estaban también los del Real Madrid. Y que Bianchi buscaba en aquel partido que ustedes no vean a los jugadores del Real Madrid, que no se vuelvan locos de verlo, que yo, a Figo, a Roberto Carlos, que Matellán no sueñe con Figo. Que yo, a vos te tocó vivir la previa de Platense pudiendo salir campeón por primera vez en su historia. Era un partido pesado, como para Boca ese partido era pesado. Esa psicología de Bianchi. Sí, a ver, primero que no me vieran a mí cagado. Que me vieran Tus jugadores. y claro. Y vos estabas sí, cagado. Y por dentro, sí. Imagínate, era una final como entrenador, con Platense, el primer final, el primer título que podía hacer, todo lo que llevaba ese momento y tenía que estar lo más suelto posible, ¿viste? Por dentro está ese cagazo y ir a hablar como un partido más. Después, obviamente, en la charla generarle esa motivación de lo que van a jugar, que podían quedar en la historia del club, todo. Pero en cuanto vos te ven así, o así, o nervioso y yendo para todo. Sí, contra el Real Madrid Bianchi no quería que vayan al día previo, ¿no? No sé, yo igual no me gusta salir a la cancha antes de los partidos, ni lo hago como entrenador, ni lo hice como jugador. Pero no, había una concentración. Yo nunca pensaba en quién me iba a marcar. Sí, sabía que era Hierro, que era creo que Caranca central, sí. Después estaba Jeremy, estaba Roberto Carlos. Pero no era algo que... No es que me preocupaba, estábamos tan convencidos en nosotros, éramos tan fuertes como equipo, que no teníamos temor. Y yo siempre me acuerdo que cuando salimos en el pasillito, ellos lo veían sueltito y nosotros estábamos, viste, como salía a la guerra y los tapones se escuchaban, los nuestros escuchaban que íbamos
a jugar fuerte, a jugar un partido importante y que se notó ya desde el inicio de Los 2 goles. enseguida, en 12 minutos ya íbamos 2-0 y fue, bueno, no sé si ellos se confiaron, no es que subestimaron, porque ellos también querían ganar, pero creo que nosotros teníamos un hambre de gloria y de todo, porque desde que empezó el proceso ese del primer campeonato del 98, de la Libertadores del 2000, a llegar a eso con la final al Real Madrid, éramos enfermitos por ganar y ganar. No había otra cosa, ese equipo no había otra cosa que no era pensar en ganar. El tema es que terminaban de ganar y ya No, y bueno, y pensaban pasó en- que volvimos de Japón y el domingo teníamos que jugar en la Bombonera con San Lorenzo. Veníamos del viaje, de las horas, y Bianchi nos llevó a los 2 chinos a concentrar. Después del festejo que hicimos, la recorrida la 9 de julio, y que fue una fiesta, una locura, a los 2 chinos. Brasil y Piedras. Y a los 2 días teníamos que jugar con San Lorenzo, que le ganamos, hago el gol, un pase de Romani, yo termino punteándosela, que ganamos ese partido, pero después los 2 siguientes perdimos con Chacarita, me parece, en cancha de Vélez, y no sé quién el otro perdimos, pero terminamos saliendo campeones también en el torneo. Y nos costó el viaje, lo sentimos. No sé por qué en la cercanía con San Lorenzo, bien, pero después en los otros partidos parecíamos, no podíamos levantar las patas. Mira, ahí está. Eso es. ¿Sabes lo que es ese trofeo? Ese Ahí, trofeo es sí. de los más lindos. Sí. Esa Intercontinental. La Sí. Intercontinental es De los más lindos trofeos que hay. Maravilloso. Esa maravillosa. contra el Real Madrid, allá. Este es el día que entras, ¿no? Sí, arriba Sí, sí. es tremendo Y ese momento. El todo lo dijo, yo pongo a Es un Enzo. muletazo. Todos sabíamos que iba a meter un gol. Sí, además lo que tardaste en acomodarlo estaba más o menos. Estaba Ahora vamos a ver Sí, algunos- no había hecho, llevaban creo que 5 meses y medio, por ahí. y los defensores se te fueron todos. Se abrieron Para todos. proteger el arco. Se abrieron así una Miró, barrera. sí. Para mí es el respeto, además. Una A ver, madre, pero pará. este- No, pero cruzá, pero Sí, pero- Fue una mague. Miró, miró. Qué terrible. Pero todo la el mague tiempo. con un poco lento lo Bueno, hizo. no. Y se dispararon todos. Vos recién nombró la cantidad de equipos. Real sí, pero hacía mucho tiempo y me dice, ¿cómo rompen la bola con los 2 goles? Eso que me hiciste cada vez que se cumple la fecha de los goles. Claro, el tipo no Me debe poder caen creer los que... mensajes. Claro, porque claro, para el Real Madrid, bueno, ganó Claro, 1000. claro. Lo deben volver loco al tipo, le deben mandarlo de boca. Para cómo- claro, él se saca la foto conmigo y hace así 2. No, No. Y la bajó él en las redes. La de mensaje que le mandaba. qué increíble, qué boca ganador, qué boca ganador.